lo primero que hay que decir es que sobre lo que sabemos nosotros de García Moreno es mucho mito, mucho mito. Por ejemplo, hace poco salió esta especie de caricaturización de García Moreno que la hizo la Llanes Cosíos, Alicia Llanes Cosíos creo que se llama, Sé que vienen a matarme, que es realmente una suerte de vergüenza para lo que fue un personaje como García Moreno. Porque ahí se pinta a un tipo totalmente depravado, a un tipo frívolo, un tipo despiadado, autoritario, medio diabólico incluso, porque actúa sin ningún tipo de mesura o sin ningún tipo no escatima, ¿no? Y eso no fue García Moreno. Mucho mito, como les digo. ¿Y ese mito a qué se debe? Primero, a que generalmente el discurso populista liberal fue mucho más fuerte en su tiempo. Bueno, yo tengo que decir que yo no soy garciano, yo no soy garciano, yo más bien pienso que soy medio liberal, pero creo que uno tiene que reconocer, aún siendo de una posición distinta, uno tiene que tener el valor y la capacidad de reconocer los aciertos de quien piensa distinto y los errores también. Y yo creo que eso es lo que no se ha hecho en este país. Y creo que quien medianamente, bueno, quien lo ha hecho bastante bien, no lo digo yo, lo dicen historiadores que aún están, es decir, gente que entiende el asunto, que la última obra que publicó ¿cómo se llama? Hay una última vida de García Moreno que se publica el año pasado, a comienzos del 2016. Perdón. Me pausa un momento. Sí, uno de los mejores trabajos que hay sobre García Moreno es el que ha hecho Hernán Rodríguez Castelo, que es más bien liberal. Hernán Rodríguez siempre fue liberal y simpatizó mucho con el liberalismo, pero él antes, bueno, murió hace poco, el año pasado, o este año, el mes de enero, febrero murió. Y el 2015, finales de 2015, comienzos del 16, publica esta vida de García Moreno. Entonces, todo el mundo se esperaba una biografía así, hecha por un liberal, ¿no? O sea, dura y tal. Y la meta o el objetivo de Hernán Rodríguez es acabar con muchos de los mitos que hay sobre García Moreno. Primero, entonces yo creo que para tener una idea de quién fue García Moreno, vale la pena revisar esta biografía que en el 2016 publica Hernán Rodríguez, una cosa de 1200 páginas, totalmente documentada, se estudió toda la correspondencia de García Moreno y nos da cuenta un poco de quién fue el personaje más allá de sus mitos. García Moreno, guayaquileño, su familia más bien no potentada, sino más bien a él le tocó un momento muy difícil en su infancia. García Moreno se gana una beca que la da el presidente Vicente Rocafuerte, y con esa beca viene a estudiar al colegio y a la Universidad de los Dominicos en Quito, en el colegio de el colegio de los Dominicos, en el colegio de San Fernando, la Universidad de San Fernando en Quito. Luego estudia con ellos, después se va a estudiar a París y toda la cosa, hace sus estudios en París también, donde parece ser que coincide también con Montalvo, por esas épocas también está Montalvo por París, entonces hay una cosa muy simpática por allí, ¿verdad? Probablemente no se conocen ni nada, sino que ya como uno estudió la vida, pues se da cuenta que hay ciertas cosas en común. Un hombre de mucha fe, García Moreno, creyente, pero creyente no solo porque la religión es bonita y porque vamos a salvarnos. García Moreno sabía que la religión era un aglutinador social. Para él la religión fue un gran motivo de aglutinar la sociedad ecuatoriana. De hecho, cuando García Moreno llega a ser presidente del Ecuador, todavía el Ecuador no estaba tan constituido como país. Teníamos 3 departamentos, los departamentos del norte, los departamentos del sur, Guayaquil, Guayaquil un poco hacia el Pacífico, y los otros el Azuay, Azogues, ¿verdad? El Auca. Cada uno estaba reclamando cierta independencia. Guayaquil era el más fervoroso en esto, y ustedes se acordarán de la batalla de Jambelí, una famosa batalla de la historia nacional liderada por García Moreno, por las tropas de García Moreno, con las que García Moreno termina y acaba con esta cosa
de los deseos de independencia de Guayaquil, y luego, después de eso, logra primero acabar con ese deseo independentista. Después, con las grandes obras que él va a construir, va a lograr aglutinar al país, va a lograr terminar de fraguar la idea de un Estado nacional. ¿Qué obras le sirven para eso? El tren. El tren no es obra de Faro. Y aquí todo el mundo, cuando habla del tren, la gente enseguida piensa en Alfaro. Sucede que el tren no fue obra de Alfaro. Ahora nosotros hablamos del cambio de matriz productiva. Bueno, ya a García Moreno se le ocurrió, no Alfaro, ya se le ocurrió a García Moreno el asunto este de que la única manera de consolidar un Estado nacional, la única manera de aglutinar un todo social, pasaba por una serie de apuestas políticas reales. Por ejemplo, el ferrocarril, las universidades, los colegios. García Moreno funda, en la época de García Moreno se funda la Escuela Politécnica Nacional. Se funda en la casa de los padres jesuitas en Quito. García Moreno le escribe al padre general de los jesuitas diciéndole que necesita científicos intelectuales para transformar el país, para modernizar el Estado. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con la Politécnica, con los científicos. ¿Cómo lo quiso hacer Correa? Con Yachay. Es decir, hay un correlato interesantísimo. Entonces, le mandan jesuitas franceses y alemanes, y con ellos empieza la Universidad Politécnica en la residencia de los jesuitas de la Casa de Sucre. Con ellos también va a fundar los grandes colegios nacionales. Se había fundado el colegio de Guayaquil, el colegio Vicente Rocafuerte, el San Vicente, ¿sí? Y García Moreno le llama Colegio de San Vicente en honor a Vicente Rocafuerte, que había sido quien le dio la beca para que vaya a hacer sus estudios en la Universidad de los Dominicos de Quito, porque no le alcanzó la plata, ¿verdad? Entonces, con las obras educativas, con las obras de infraestructura, García Moreno, y frenando un poco estos deseos de independencia, García Moreno logra darle fuerza a la idea del Ecuador como un todo. Pero no era fácil hablar. El Ecuador, recuerden ustedes, se nos había impuesto como idea en 1830, y a 1860, 70, no es que la cosa estaba muy arraigada, todo el mundo más bien estaba pensando en su terruño, en su pequeño espacio, ¿verdad? Y creo que alguna cosa urgente. Les decía, por un lado, García Moreno logra aglutinar o logra darle forma a la idea del Ecuador como Estado nacional. No solo con las obras, sino que se vale de un motivo social muy fuerte como la religión. García Moreno consagra al Ecuador al Sagrado Corazón. García Moreno es un creyente, además es un hombre que cuida la buena moral católica, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Porque García Moreno ha entendido que la religión es un gran aglutinador social. Eso le permite a él darle identidad a este país. Además, en ese entonces no eran muchos los que no eran católicos. O sea, por eso es que creo que una de sus constituciones dice o da como requisito de nacionalidad para ser ciudadano, ser católico, ser bautizado, una cosa así. Ser casado, tener 21 o 22 años. Ya, pero claro, entonces uno se hace el análisis desde acá que va a decir, pero qué horrible este hombre, ¿cómo va a pedir eso? No, es que García Moreno hay que entenderlo en su época. Esa es la época. Entonces, no podemos hacer nosotros juicios de valor de una figura como García Moreno fuera de la época de García Moreno. Yo no puedo decirle a Platón qué perverso que era que se acostaba con su estudiante Aristóteles, ¿sí? Y yo no puedo decir, ay, qué perversión, el profesor con el estudiante y toda la cosa y tal, y además entre hombres. Claro, desde acá y desde cierta moral medio curuchupa vamos a ver eso horrible. Pero claro, si nos vamos nosotros a la época griega, al momento histórico de Platón y Aristóteles, para poner el ejemplo, vamos a ver un poco cuáles son las ideas que se tenían en ese entonces en torno al amor más puro. El amor más puro era entre iguales. El amor con una mujer, un hombre y mujer, no podíamos hablar de una relación de amor puro porque eso
no existía. La única posibilidad de ese encuentro era la procreación, nada más, pero el amor no es puro entre iguales. Entonces quedaba totalmente descartado el asunto de novia, entonces, o tener una compañera o un compañero que no sea del mismo sexo de uno, ¿verdad? Pasa lo mismo con García Moreno. No podemos nosotros hablar y echarle candela a la figura de un hombre que procedió con unas ideas católicas, cristianas, porque ahora nos parecen impositivas. Claro, si llevamos a García Moreno a un grupo de feministas radicales, lo van a quemar vivo, porque les va a parecer que es un depravado, o sea, les va a parecer lo peor, pero se está cometiendo un error de análisis en el método, porque no se puede analizar así. La religión le sirve como aglutinador social y le permite eso a García Moreno, por eso él cuida mucho el elemento religioso. Y luego, no solo con García Moreno, ya desde antes, la religión es un gran aglutinador social en el país, incluso después, incluso con la llegada de Alfaro al poder, la religión sigue siendo un motivo de organización social y que genera cohesión social muy fuerte, más que la política, más que la idea del Ecuador. Fíjense ustedes, en el año 1860, ¿qué fuerza tenía la idea del Ecuador? Esta idea de Ecuador recién adquiere fuerza a finales del siglo XX, y más aún con la selección de fútbol, cuando clasificamos por primera vez al Mundial. Esta idea del Ecuador se nos ancla más en el inconsciente colectivo. Antes esa es una cosa muy... Sí, es un aglutinador, pero frente a otros aglutinadores como la Virgen del Cisne o como la novena, la Navidad, los motivos religiosos, aquí la gente de la fiesta del Corpus Christi, sobre todo en la sierra, el tercer jueves del mes de junio, se paralizaban todos los pueblos y todas las ciudades porque era el Corpus Christi, y esos eran momentos de aglutinación social que permitían cohesionar la sociedad, ¿verdad? Eso. Por otro lado, un poco bueno, el resto de detalles ustedes los encontrarán, irán a leerlos, verán. Hay un dato muy interesante en torno a la muerte de García Moreno. ¿García Moreno muere en qué fecha? A ver, la elección. 6 de agosto. Sí, 6 de agosto. 800 y... Vamos a tomar la elección y vamos a ver. Así como claro. Bueno, ¿cuál es el asunto? Él muere el 6 de agosto de 1875. Y el 6 de agosto lo matan en García Moreno, ¿verdad? Y todo el mundo dice, y lo que nos han contado, ¿qué es? ¿Por qué muere García Moreno? Por le linchan, le matan. No, al que le arrastran es Alfaro. Al que le arrastran es Alfaro. Ya. A García Moreno, porque lo encontraron, claro, lo encuentran con una mujer, creo. Claro, ese es el mito popular, la leyenda urbana es esa. Lo encuentran García con una Moreno mujer. Era un pillín, era una suerte de abogado de la Pusesa. No, mentira, que García Moreno era así, que García Moreno era un Don Juan, ¿no? Y que él, entre sus hombres de confianza, tenía este famoso Faustino Rayo, y que él se enamora de la mujer de Faustino Rayo. Y entonces García Moreno, en su perversión, como lo quieren pintar, manda a Faustino Rayo de gobernador a la Amazonía para mantenerlo distante de su esposa y él quedarse con la esposa de Faustino Rayo a campo abierto, ¿verdad? Y luego Faustino se entera de eso, viene un día con un machete, empieza y se va a matar a García Moreno y mata a García Moreno. García Moreno muere a machetazos el 6 de agosto y en la plaza de Carón, en el edificio de Carón. Y eso es lo que nos cuentan de generación en generación. Y uno se va a Quito, por ejemplo, a hacer el recorrido histórico por el centro histórico y los guías repiten exactamente lo mismo. Entonces a mí me da coraje y risa, coraje porque me parece que no se puede hablar tan superficialmente de una figura así, y risa porque son tonterías y es más tonto el que se las cree. A García Moreno lo matan el 6 de agosto de 1875 y el 5 de agosto del mismo año, es decir, un día antes, el periódico El Comercio de Lima
publica la muerte de García Moreno. Eso está datado, eso existe en el archivo, ustedes pueden ir, pueden ir por ejemplo aquí a la biblioteca de Aurelio Espinosa Poli, y allí pueden pedir, allí hay un espacio dedicado a García Moreno, pueden pedirlo, y allí se encuentran con que el diario El Comercio de Lima, el 5 de agosto del mismo año, un día antes, ya publica la muerte de García Moreno, a machetazos y tal, y García Moreno se muere el 6. Entonces, ahí hay un dato, hay un hecho, que claro, uno piensa, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ocurre? En el siglo XIX, y bien entrado el siglo XX, la masonería se constituye como un movimiento de influencia económica y política, social también, muy fuerte en América Latina. Y además muy en contraposición a la iglesia, ¿sí? Muy en contraposición al catolicismo, ¿sí? Y entonces, claro, es la época de los planes secretos, es la época del master plan, es la época de la conspiración, o sea, junto a la masonería hay todo este asunto de conspirar en contra de la iglesia. Lo que se sabe por archivo es que, claro, el comercio de Lima estaba en manos de la masonería del Perú. García Moreno, al ser un presidente católico, abiertamente católico, declaradamente católico, más, sí, o sea, practicante y toda la cosa, y promotor de las devociones y de la fe católica, no era un personaje tan bien visto por la masonería internacional. Entonces, planean la ejecución de García Moreno. La hipótesis más aceptada es que García Moreno muere a causa de un plan de la masonería para acabar con él. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que se sabe o se plantea como hipótesis es que, claro, se valen de Faustino Rayo y convencen a Faustino Rayo de todo este cuento, y él viene, y en efecto Faustino Rayo le cae a machetazos a García Moreno. Eso es verdad. Faustino Rayo llega y le cae a machetazos a García Moreno, ¿sí? Pero, claro, es una manipulación sobre Faustino Rayo para que él reaccione. Años después, hace unos 20 años, un gran historiador del Ecuador, el padre José Benítez, jesuita, se entrevista con el único nieto que queda vivo de Faustino Rayo, un hijo, una cosa así, ya un señor muy anciano, muy mayor, y le preguntó, y lo que él decía era o sea, primero ese era un tema del que no se hablaba en su casa, y segundo que nunca ellos, para ellos es una vergüenza, una suerte de vergüenza familiar tener que enfrentarse con ese mito urbano, porque su madre nunca tuvo nada que ver con el doctor García Moreno, o sea, su madre nunca tuvo nada que ver con García Moreno. De hecho, las personalidades más cercanas a García Moreno, sí, a lo mejor el tipo tenía sus obsesiones, como todos las tenemos, ¿no? Así, todos tenemos nuestros lados no tan claros a veces, es decir, nos gustaría ser impolutos, nos gustaría ser inmaculados, pero sucede que en conciencia sabemos que a veces tenemos un poquito también de oscuridades. Yo no digo que eso pase también en el caso de García Moreno, pero lo cierto es que no era un perverso y no era un frívolo como lo quieren pintar o lo quieren pintar una serie de leyendas urbanas. Entonces este dato, y ese dato está no está comprobado, es que es real, el comercio de Lima de 5 años. Y luego, después de los machetazos de Faustino Rayo, recibe disparos. Las personas que lo disparan huyen. ¿Y huyen a dónde? Unos se van a Lima, dos que se fueron a Lima. Dos de los que disparan huyen en ese momento a Lima. Porque si se quedaban, la sociedad quiteña se los comía vivos. García Moreno era un presidente que gozaba de mucho aprecio popular, sobre todo en Quito. Sí, García Moreno, hasta hoy existen sociedades garcianas y todas las cosas y tal. Entonces García Moreno tampoco es que era un hombre así detestado y tal, ¿no? García Moreno tenía para mucho. De hecho, en el año 1874 creo que es, los guayaquileños, un gran porcentaje de la sociedad guayaquileña está pidiendo la reelección de García Moreno. O sea, están pensando que García Moreno se quede mucho tiempo, ¿no? Sí.
Claro, era un hombre genial, era un hombre de un talento, de una talla. Yo a veces pienso que es muy parecido a Rafael Correa, con mucho de la personalidad de Rafael o con mucho de la personalidad, si ustedes quieren, de Fidel Castro, un tipo así de esa talla, fuerte, aguerrido. Cuando fue el terremoto de Ibarra, García Moreno se fue a Ibarra 3 meses, mudó el despacho presidencial a Ibarra y él diseñó la reconstrucción de la ciudad con su secretario don Juan Leumera. Se llevó a su secretario y con él García Moreno ya trazó la nueva ciudad. Si ustedes se van al centro de Ibarra, en la Ibarra histórica, en la Ibarra bonita, pues ahí hay un monumento a García Moreno y se lo recuerda allí, ¿no? Diseñando la nueva ciudad con su escuadra, con sus reglas, midiendo y trazando la nueva ciudad. Era un carácter de eso. Y cuando nos encontramos a García Moreno, nos encontramos frente a un tipo de convicciones con las que podemos no estar de acuerdo, pero finalmente un tipo de convicciones, lo cual ahora se encuentra muy poco. Hay otra cosa también, otra anécdota interesante de García Moreno. En el año 1852, el presidente Urbina expulsa a los jesuitas de Quito, del Ecuador. Los expulsan porque no los quería, es indeseable y tal, y los manda a Panamá, a Popayán, unos a Popayán, otros a Panamá. García Moreno estaba en la Plaza Grande, en la catedral, porque los jesuitas salieron expulsados y antes de salir expulsados pasaron por la catedral cantando el Te Deum. El Te Deum es una suerte de himno muy solemne que se entonaba en latín en las fiestas más importantes de la iglesia. Y claro, están los jesuitas entonando el Te Deum con toda la sociedad quiteña y García Moreno allí como estudiante del Colegio de San Fernando. Y cuenta la leyenda, ¿no? Bueno, eso sí es también leyenda, pero tiene su parte, o sea, creo que algo es cierto y luego se cumple, ¿no? Y cuando los padres están saliendo de la catedral, ya caminando hacia la parte de lo que es la ronda actualmente para salir por el sur de Quito, García Moreno, cuando se van, llama la atención de los padres y les dice, en 10 años volveremos a cantar el Te Deum en la catedral. Y en efecto, en 10 años García Moreno es presidente del Ecuador y lo primero que hace es traer de vuelta a los jesuitas para iniciar todo el proceso de transformación social y modernización del Estado con las obras educativas que él tenía, ¿verdad? O que él pensaba hacer. Son una serie de anécdotas en torno a la figura de García Moreno. Como les digo, hay mucha cosa que se dice y que más bien es leyenda urbana. Para una investigación más seria y más rigurosa, yo les aconsejaría revisar el libro de Hernán Rodríguez. Hernán Rodríguez fue jesuita también, luego se salió y tal, y se casó y toda la cosa, pero era un hombre ha sido un hombre muy objetivo en sus estudios. Y vale la pena revisar eso, ¿no? Eso en torno a la figura de García Moreno, como anecdotario más bien, como cosas que uno se entera en el pasillo de la investigación, porque lo otro, ya las fechas y ya su papá estuvo, por ejemplo, en la declaratoria de independencia de Guayaquil, el 9 de octubre, su papá está en este monumento importante que hay en el Malecón, ahí está el nombre del papá de García Moreno, pertenece a familia que tiene historia en este país. Es decir, hay una serie de cosas que ustedes van a encontrar. Esto más bien ha sido una suerte de anecdotario, de cosas que no se encuentran muy fácilmente y que son importantes para entender la figura de García Moreno. A mí, o sea, personalmente, lo mismo hago con Alfaro. Yo a Alfaro también le tengo un gran aprecio y una gran estima. Y con el aprecio y estima que le tengo, trato en cambio de que la gente lo baje del pedestal en el que lo tienen, ¿no? Porque un poquito más y es San Alfaro, o sea, un poquito más y le rezamos, le pasamos la misa a San Alfaro, pero tampoco es así, o sea, tampoco es tan... Sir Alfaro, sí, claro, para nosotros fue una suerte de visionario, o sea, haber hecho los cambios que él hizo a nivel constitucional, el matrimonio civil, por ejemplo, institucionalizar eso. Sí, hay cosas que tenemos
tenemos que agradecerle al Faro. Pero claro, también hay que bajarle un poquito a esa idolatría casi ciega que hay sobre el Faro. Hay también una anécdota muy bonita sobre el Faro. Él tiene una hija que se llama Colombia, el Faro, que se ha comprometido con el general Ventimilla. Y el general Ventimilla ya se compromete, ¿no? Entonces van y se casan con el civil. Llegan a la casa y el general Ventimilla le dice al Faro, bueno, ya nos casamos, le llevo, ¿no? Y el Faro le dice, no, mientras no se casen con la iglesia no se la puede llevar. ¿Sí? El hombre que había institucionalizado el matrimonio civil tiene además una serie de convicciones religiosas que son importantes. Y eso, por ejemplo, cuando se habla del semidios Alfaro, no se dice. Y esas cosas tenemos que decirlas porque nos ayudan a ver que la naturaleza humana no es, como ya lo decíamos, no es tan pura como a veces queremos que sea, sino que siempre se mezclan cosas, ¿no? Las famosas misas de gallo, ¿ustedes han escuchado hablar de esas misas? Sí. Son las misas de muy temprano, 4 o 5 de la mañana. Bueno, las misas de gallo se hacen famosas y populares en este país cuando los liberales que tienen el poder. ¿Por qué? Porque ellos querían ir a una misa en la que no los vieran los demás, no les vergüenza, pero querían ir a misa. Entonces, ¿quiénes iban a las misas de gallo con más frecuencia? Los liberales, no los conservadores. Los conservadores iban a plena luz del día, los liberales iban en la madrugada para que nadie los vea. Entonces, eso a propósito de estas dos figuras que se contraponen, que a veces generan bandos distintos, pero yo creo que más bien entre García Moreno y Eloy Alfaro hay un decurso histórico que le permite lograr ciertos cambios en este país muy, muy interesantes. Es decir, no creo que Alfaro haya tenido el éxito que tuvo en lo que hizo sin antes todo el camino que abre García Moreno, ¿no? El ferrocarril, los colegios nacionales, las universidades, modernizar el Estado, terminar de darle forma a la idea del país. Entonces, eso, no sé si tienen preguntas, comentarios. No, la verdad es que es muy interesante saber y conocer a fondo más sobre este personaje, y la verdad es que también es interesante mencionar que no todo lo que nos dicen es relacionado a él, sino que deberíamos investigar más a fondo para conocer la vida de él. Sí, yo creo que hay mucho, o sea, lo que va a pasar aquí también con Correa, ¿no? Es exactamente lo que va a pasar con Correa. ¿Qué pasa? Va a haber muchísimo mito en torno a Correa, va a haber muchísimo mito, tanto a favor y en contra. Por un lado los anticorreístas que nos van a decir, pero fue lo peor. Por otro lado los correístas que nos digan, pero si él nos sacó y tal, o sea, la década ganada, por ejemplo. Hay gente que defiende con totalidad la década ganada y hay gente que la acusa con totalidad. Entonces creo que a veces nosotros pecamos mucho por ese lado. O sea, nos encanta idealizar a la gente. Entonces, si no eres totalmente buena, entonces eres totalmente mala. Y nos olvidamos de una característica antropológica nuestra que nos atraviesa siempre y a todos. Y cuando digo a todos, incluido el Papa, incluido, ¿sí? Todos tenemos nuestras obras y todos somos dueños de unas encrucijadas que no siempre son muy claras. Y tenemos que asumirlo, porque cuando las negamos es cuando nos volvemos perversos. Cuando yo quiero creerme a mí mismo que soy perfecto y sé que no soy perfecto, entonces le abro una puerta a la perversión. Un gran síntoma de madurez humana es saber reconocer dónde uno no es tan bueno como los demás creen que uno es.